expectante
transforme tu corazón, transforme tu mente y podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Así que muchísimas gracias y los dejo ahora sí con mi esposito, mi vida, diría él. Denle un fuerte aplauso. Bueno, hoy vamos a ir a los pies de la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Hoy vamos a venir a los pies del Señor y vamos a ser transformados, vamos a ser renovados. Hay una palabra que hemos estado hablando, que hemos estado entregando, y quiero que ustedes la puedan meditar, la puedan quedar en su corazón. Y el Señor nos ha estado hablando desde el año pasado que Dios va a empezar a levantar un remanente. Escuchen bien, un remanente que van a ver milagros, prodigios, señales y maravillas de parte de Dios. En su casa, en su negocio, en su salud, en donde quiera que ellos se paren. Ahora, escuchen bien, porque Dios no nos ha hablado acerca de un remanente de pastores, profetas, apóstoles, evangelistas o maestros. Dios nos ha hablado de un remanente que van a ser hijos e hijas de Dios. Y esas son buenas noticias, porque si tú eres hijo de Dios, vas a ver el poder de Dios obrar en tu vida. Porque Dios no miente y no se arrepiente de sus promesas. ¿Estamos de acuerdo? Como bien decía el pastor, mi nombre es Cristian Orriols. Tengo 12 años de estar a tiempo completo en el ministerio y hemos visto de todo un poco, ¿verdad? Hemos podido ver al Señor hacer varios milagros, prodigios, señales, maravillas. Y de verdad es un honor poder estar acá con ustedes. Pastor, muchas gracias, de verdad. No saben cuánto tiempo teníamos tratando de venir y nunca habíamos podido venir, ¿verdad? La última vez fue hace 11 meses y medio, casi un año. Y eso fue gracias a mi querido hijo que no me permitió venir porque, ¿verdad? Entonces no pudimos estar aquí antes, pero los planes de Dios son perfectos y Él sabe todo lo que hace. Amén. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Para los que traen su Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Ok, lo tenemos en pantalla. Y dice así, pongan atención. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Repitan conmigo, junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Repitan conmigo, pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos. Repitan conmigo, espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice la palabra. Ahora vamos a saltar y vamos a ir al versículo 18. Vamos a ir al hueso, ¿verdad? Y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo o el maligno en otras versiones y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, hoy vamos a hablar de las diferentes tierras y de qué tierra tienes que ser tú. Porque tú puedes venir acá los martes, puedes venir aquí, puedes venir todos los días, ¿verdad? Pero si tú vienes a ocupar simplemente una silla y no estás tomando la semilla o la palabra del Señor y la estás poniendo por práctica, de nada va a servir. Perdóname que te lo diga, ¿verdad? Esto es como la gente que tiene su Biblia en el carro para proteger el carro. Y se llevan el carro con todo y Biblia, ¿verdad? Porque es que la Biblia no es un amuleto. El venir a la iglesia el domingo no te va a transformar si tú no tomas la semilla y la pones en práctica. No sé si hay alguien que está entendiendo hoy. Ahora miren pues, yo quiero dar este ejemplo porque este ejemplo me pasaba a mí. Yo fui ese camino que estaba ahí a la orilla, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo servía con unos pastores en una iglesia en Guatemala, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero servía con los pastores de hasta arriba. Y recuerdo que luego del primer servicio entrábamos al segundo servicio a recibir. Entonces, como normalmente me tocaba levantarme muy temprano,
me iba así hasta allá atrásito, ¿verdad? Hasta atrás de la iglesia, y ahí estaba yo con un ojo cerrado, el otro abierto, parecía muñeca descompuesta, ¿verdad? Tratando de no dormirme, el pastor, aleluya, amén, ¿verdad? Gloria a Dios, así sea. Y yo decía, qué mensaje, por el amor de Dios, ¿verdad? Qué tremenda la palabra que dieron hoy. Cuando yo me volví a juntar con el pastor me decía, qué buena prédica la del pastor. Y yo, aleluya, le decía yo, no te imaginas cuánto. Y venía el pastor y me decía, ¿cuál fue tu parte favorita? Y empezaba el ratón a correr allá adentro. Entonces yo decía, ¿de qué se trató la prédica? Acababa de salir del servicio, por el amor de Dios, y ya ni me acordaba de qué había tratado la prédica. Aquí no pasa, ¿verdad? Pasa en otras iglesias. Pero esto es lo que sucede cuando nosotros venimos en automático a la iglesia. Esto es lo que pasa cuando tú vienes a la iglesia, te sientas, te levantas y te vas. Y no tomas la semilla. Entonces la palabra dice, ojo con esto, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y a veces decimos, Señor, pero si estoy orando por un rompimiento, si estoy orando para que las circunstancias cambien, ¿por qué no está sucediendo algo, verdad? ¿Por qué no está pasando nada? Si voy a la iglesia, si sirvo, si leo la palabra del Señor, pero a veces leemos la palabra del Señor para cumplir con el plan de los 360 días, ¿verdad? O 365 días del año. Y a veces nos memorizamos la palabra, pero en el momento que la tenemos que poner por práctica, ni nos acordamos de ella. Aquí no pasa, vuelvo a aclarar, ¿verdad? Que había algunos ahí con cara de enojados. Aquí no sucede. Eso pasa en otras iglesias. Y lo malo es que el diablo sabe que si te robas esa semilla, si te robas esa palabra, tu vida va a seguir siendo la misma. No va a haber un cambio, no va a haber una transformación, no va a suceder algo en tu vida hasta que tú decidas ser un tipo de tierra diferente. Ahora, ojo, porque ¿qué fue lo que me cambió a mí? Yo recuerdo que en ese entonces yo he sido cristiano desde cuna, ¿verdad? Desde que nací he sido cristiano. Pero yo recuerdo que hubo un momento en mi vida donde yo dije, yo tengo que experimentar al Dios de la palabra. Yo tengo que conocer a ese Dios. Incluso saqué una prédica que se llama Conoce a tu Dios. Y no significa que hayan diferentes dioses, no me malinterpreten, ¿verdad? Pero el Dios de tu papá no va a ser tu Dios. El Dios de tu abuelo no va a ser tu Dios. Tu Dios no va a ser el de tus hijos. ¿Cómo así, profeta? Porque es que lo que pase entre tú y Dios va a ser para ti y entre Él y tú. Pero lo que Dios quiere hacer con tus hijos es mayor. No sé si hay alguien que está entendiendo. Pero hay milagros, hay bendiciones que son hechas para tal persona que no son para otra persona. Y esto lo aprendí incluso predicando, ¿verdad? Porque a veces vemos algún expositor, algún predicador, algún pastor y queremos ser como él. ¿Por qué? Si Dios hubiese querido tener 2 Billy Graham, hubiera creado a 2 Billy Graham. Si Dios hubiese querido crear a 2 Pastor Oscar, hubiera creado a 2 Pastor Oscar. Pero Dios te creó a ti con una esencia y con una identidad. Y Dios quiere usarte de esa manera. Dios quiere usarte de esa forma. Pero es necesario que empecemos a despertar y empecemos a conocer a Dios. ¿Y cómo va a pasar eso? Leyendo la palabra del Señor, entendiéndola, ¿verdad? Orando, adorando al Señor, haciendo ayuno y oración, teniendo intimidad y comunión con Dios. Porque lo que la palabra del Señor dice es viva y es eficaz. No es un cuento, no es una anécdota, es verídico. Pero mi pregunta es, ¿lo has puesto por práctica? ¿Lo has puesto por obra? ¿Y lo has comprobado tú mismo? ¿O simplemente la has leído y, sí, qué bonito, ¿verdad? Sí, el mar rojo. Esa es una parábola, ¿verdad? Así dicen algunos. Entonces, cuando yo decido entender esta palabra y decido ponerla por práctica, yo recuerdo que a los 14 años yo empecé a ir a las casas, a orar por las casas y a liberar las casas. Y yo lo cuento como testimonio porque yo le digo a la gente, yo oraba hasta por el perro o por el perico, decía alguien ayer, ¿verdad? Y algo pasaba, algo sucedía.
Porque Dios lo que está buscando es un corazón dispuesto. Y te va a ir a hacer creciendo poco a poco. Porque por supuesto, ¿verdad? Poco a poco el Señor me fue enseñando, yo fui aprendiendo y cada vez me fui metiendo más en el camino del Señor y fui leyendo. Y Dios habló hace unos minutitos, ¿verdad? A ver si no se voy a la semilla el mal, ¿verdad? Pero Dios habló lo siguiente, y es un remanente de hijos y de hijas de Dios, con una identidad firme en Él, para empezar a ver sanidades, para empezar a ver milagros extravagantes, milagros creativos de parte de Dios. Hay gente allá afuera que está esperando a que tú vayas y les compartas el evangelio. Hay gente que está esperando que tú salgas y sanes al enfermo, que liberes al cautivo, que mires el poder de Dios obrar no solo en tu vida, sino en la vida de la gente que te rodea. Vamos a avanzar. Y luego dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aleluya, ¿verdad? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta tierra ya está un poquito más avanzada, ¿verdad? Ya es alguien que recibe la palabra con gozo, alguien que la retiene por un momento, pero cuando viene alguna aflicción es robada esa palabra. Es aquella persona que tal vez está aquí y está escuchando el mensaje y de la nada se acuerda que no ha pagado la universidad. De la nada se acuerda, ¿verdad?, que no ha pagado la luz. O se acuerda que mañana tiene una cita importante con el doctor. Y lo que pasa es que la palabra o la semilla te la quita. Una tierra que está más avanzada, pero no es la tierra que debemos de ser. Recibes la palabra, la tomas, la crees, te gozas, pero la aflicción que hay en esta tierra te la quita y te la arrebata. Yo he visto gente, vuelvo y repito, no en esta iglesia, en otras, saliendo del servicio y en el parqueo ya se están agarrando con el hermano de la par, ¿verdad? Y dice uno, pero qué bien cómo aprendieron la palabra del Señor, ¿verdad? Solo porque necesitaba salir antes y ya se están alegando en el parqueo. Miren qué poco les duró la semilla en el corazón. Fue quitada así. Vamos a avanzar. Número 22. Y dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ojo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Hay alguien aquí que cree que las finanzas son malas? ¿Son buenas? No, pero sin miedo. ¿Son buenas? Claro, son buenas. El amor al dinero es el principio de todos los males, dice la palabra. O sea, el amor al dinero es lo malo. El tenerlo no es malo. El problema es que las riquezas te engañan. ¿Cómo así? Las riquezas te dicen, para ser feliz, tenés que tener tu casa, tu carro, tenés que tener esto en el banco y tenés que tener esto otro. ¿Sí o no? Y hay gente que se pasa toda una vida trabajando, tratando de ser millonarios, tratando de tener dinero, y cuando se dan cuenta que lo lograron, ya no tienen ni familia, ni casa, y ya no tienen nada. Ese es el engaño de las riquezas. El otro engaño de las riquezas es que las riquezas te dicen que cuando tengas aquello por lo que has estado trabajando vas a ser feliz. Profeta, yo quiero un carro, ¿verdad? Usted no sabe qué tan lejos vivo de la iglesia, ¿verdad? Y estoy cansado de estar en los Uber. Usted sabe la inseguridad que hay hoy en día, ¿verdad? El Señor te da el carro y mañana estás pidiendo por la camioneta. El Señor te da la camioneta y el día de mañana estás pidiendo por la mejor camioneta que pueda haber. El Señor te da la mejor camioneta, ¿verdad? Y ahora quieres un helicóptero porque hay mucho tráfico. Ese es el engaño de las riquezas.
Porque nunca vas a estar conforme con lo que tienes y nunca vas a ser feliz. Porque las riquezas siempre te van a decir: necesitas más, necesitas más, necesitas más. Ahora, ojo aquí. Cuando tú vienes y logras entender que si tienes a Cristo lo tienes todo, entonces las riquezas que le sirven a tu Padre te van a servir a ti también. Ya no le vas a servir tú a las riquezas, ellas te van a servir. Entonces, ¿sabes qué pasa? El Señor te dice: dame esto, y tú lo das. Te encuentras a alguien en la calle que necesita algo y se lo das, porque tú no dependes del dinero, tú no le sirves al dinero. Estas riquezas te sirven a ti. Y yo me recuerdo que aprendí esto hace varios años, porque yo estaba en una iglesia, acababa de predicar en los Estados Unidos y regreso a Guatemala. Y había venido con dinerito, ¿verdad? Usted estaba feliz, aleluya, ¿verdad? Y tenía que pagar la tarjeta de mi papá en ese entonces, y tenía que pagar una cantidad como 25,000 pesos más o menos, ¿verdad? Porque pues obviamente uno también va a pasear, ¿verdad? Sabía que había que gastar. Y entonces estoy en la iglesia y por casualidades de la vida llevaba mi chequera, cosa que no hacía. Y yo estaba en el servicio cuando yo escucho que el Señor me dice: dame todo lo que tienes. Y como todo buen cristiano, el diablo, dije yo, me está pidiendo todo lo que tengo, ¿verdad? Porque cuando no nos conviene es el diablo, ¿verdad? Y entonces el Señor me dice: dame todo lo que tienes. Yo decía, miren, y lo peor es que uno sabe cuando Dios le está hablando, porque el corazón me hacía así y lo tenía acá. Yo decía, no puede ser, tengo que pagar la tarjeta, ¿verdad? Y escuchaba una voz muy apacible, con mucha paz, que me decía: dame todo lo que tienes. Agarro mi teléfono, abro la cuenta bancaria y pongo en la chequera hasta los centavos. Doblo el cheque y lo meto en el sobre, ¿verdad? Y como todo buen hijo le digo al Señor: ¿estás seguro? Y miren pues, porque Dios no se queda con nada. Y me dice: dame lo que tienes en la billetera, ¿verdad? Dame los dólares que tienes en la billetera. Yo agarro la billetera y no tengo dólares, dije yo, ¿verdad? ¿Será que estoy escuchando la voz del Señor? Y el Señor me vuelve a decir: dame los dólares que tienes en la billetera. Busco en la billetera, había un compartimiento secreto, tenía 500 dólares ahí dobladitos. Y entonces los agarro, los meto y le digo al Señor: no me vas a dejar ni para los dulces, le digo yo, ¿verdad? Y vuelvo a escuchar la voz del Señor que me dice: dame todo lo que tienes. Bueno, ¿verdad? Agarro el sobre, lo voy a entregar. Eso fue un miércoles. El viernes yo tenía que pagar la tarjeta y no sucedió ningún milagro. Llego el viernes con mis papás y les empiezo a contar, ¿verdad? Miren, fíjense que yo sé pues que tengo que pagar la tarjeta, pero pues el Señor me pidió el dinero, ¿verdad? Y yo dije: ahorita viene el milagro. Y como toda buena mamá, es que sos un desconsiderado, ¿verdad? Como no es tu nombre, por eso lo hiciste. Y yo dije: pues el milagro no se dio, dije yo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que había una oración en mí y yo le decía: Señor, tu nombre, el mío no importa, pero tu nombre, que tu nombre no quede manchado, que tú no quedes humillado. Por amor a tu nombre, haz algo, le decía yo al Señor. Un tío se entera de la circunstancia y me da, creo que me da un poquito menos de la mitad de lo que tenía que pagar. Y entonces ese viernes llego yo, ¿verdad? Y le digo: mamá, papá, aquí hay parte de lo que les tengo que pagar. Y mi mamá, como toda buena mamá, me dice: sí, pero falta el resto, ¿verdad? Y digo yo: Señor, decía yo, ¿verdad? Tu nombre, Padre. Estábamos el sábado del día siguiente comiendo con mi esposa, en ese entonces era mi novia, y me entra un mensaje al teléfono. Cuando yo desbloqueo el mensaje, era un mensaje del banco que hasta el día de hoy, yo no sé quién fue, me depositaron la cantidad exacta que me hacía falta para pagarle la tarjeta a mi papá. La cantidad exacta. Yo no les estoy hablando que un hombre lo hizo Dios. Y yo empiezo a llorar, porque nunca me había pasado. Yo empiezo a llorar y le digo, le enseño a mi esposa, ¿verdad? A Ale. Y todo feliz, llego con mis papás y les digo: aquí está el dinero, les digo. Ya vieron que Dios sí cumple, les digo, ¿verdad? Dios no miente, les digo. Y para mí ese había sido el milagro.
Yo di más de lo que el Señor me dio en ese momento, pero lo demás no me importaba. A mí lo que me importaba era que el nombre del Señor quedara limpio, y ya había sucedido. Sigo con mi vida normal. A las semanas me llama una persona y me dice: mira, yo no sé qué fue lo que hiciste, pero el Señor me dijo que te entregue algo, podés venir. Voy a su casa, me da un cheque, oro por él, me lo guardo, voy en el carro. Pero a mí me gusta ser un poquito metiche, ¿verdad? Me llama la atención tener que revisar las cosas. Saco el cheque en el carro y eran más o menos unos 200,000 pesos. Yo miro el cheque, yo empiezo a llorar y digo yo, la persona se haber equivocado, ¿verdad? Yo digo que se le fueron un par de ceros de más. Y lo primero que hago es llamarlo, ¿verdad? Y le digo: mira, yo creo que se te fueron un par de ceros, le digo, ¿verdad? ¿Puedo regresar a darte el cheque? Y me dice: no sé qué es lo que hiciste, pero Dios me dijo que te honrara porque hay algo que hiciste que tuvo fe y agradó a Dios. Eso es tuyo. Ya no voy a predicar. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo, pero es que el asunto es cuando tú sabes que lo que tienes es de Dios. Dios se glorifica en lo poco o en lo mucho. Dios se glorifica, te pida o no te pida. Dios se va a glorificar cuando tú no le tienes amor al dinero, sino cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Es ahí donde Dios empieza a glorificar en tus finanzas. Mientras tú sigas buscando a las finanzas y no a Dios, te vas a quedar sentado esperando. Porque Dios no necesita tus finanzas, pero sí quiere tu corazón. Y cuando Él sabe que hay algo que está en tu corazón que no es Él en primer lugar, te lo va a quitar para Él establecerse en su vida. Por eso yo les dije, hoy vamos a venir a los pies de Jesucristo. Porque hoy va a ser transformada nuestra mente, nuestro corazón y nuestra forma de ver las cosas. Dios no necesita tu dinero. La iglesia tampoco. Perdón que se los diga, perdón pastor, pero la verdad. Si Dios quiere que este ministerio avance, va a mandar el dinero de donde sea. No, denle ese fuerte aplauso al Señor. Y les quiero contar otro testimonio y vamos a avanzar. Esto creo que le va a ayudar a los que están organizando el Congreso. Escuchen bien. Con mi esposa levantamos un ministerio donde le damos de comer a 200 personas que no tienen hogar allá en Guatemala. Un sábado sí, un sábado no. Y cada vez que venía el sábado, nos tronábamos los dedos y la gente me llamaba: ¿qué vamos a hacer? Y yo decía: no sé, ¿verdad? No tenemos dinero. Le decía a mi esposa: ¿qué podemos hacer? Y como a las 12 del mediodía siempre me llamaba más de alguien: mira, el Señor me puso en el corazón, te voy a depositar tanto. Y empezaba yo a las 12 del mediodía a llamar y le decía: miren, ya tenemos dinero, vamos a hacer tal cosa y le vamos a dar de comer a la gente. Y así pasamos un par de semanas o un par de meses. Y me preocupaba más por Jesús en las calles, que así se llama, que por mi propio hogar y mi propia familia. Yo estaba preocupado porque yo decía: ya no podemos dejar a la gente abandonada. Ellos tienen que seguir comiendo porque ya nos esperan. Pero un día, regresando de una iglesia, le digo yo a mi esposa: yo ya no me voy a preocupar por ese ministerio. ¿Saben por qué? Porque ese ministerio no es mío, es de Dios. Y si Dios quiere que continúe, Él va a proveer. Y el día que Él quiera que ya no continúe, Él va a dejar de proveer. Pero yo ya no me voy a afanar por algo que no me pertenece a mí. Eso fue un lunes, si no estoy mal, ¿verdad? Un domingo, eso fue un domingo. Día martes íbamos a la casa de unos amigos y ese viaje se nos hizo imposible. Un viaje de 1 hora, exagerando, se nos convirtió en 4 horas. Habían camiones que se habían quedado parados, empezó a llover, un tráfico horrible. Miren, una cosa terrible. Ya estábamos incómodos con mi esposa, estábamos molestos, no podíamos avanzar. Y entonces nos regresamos. Y en el momento, el Espíritu Santo me habla y me dice: el diablo te quiere robar una bendición. Miren, se me fue el enojo. Y le digo yo a mi esposa: mira, le digo yo,
Yo sé que estamos acalorados por el tráfico y las circunstancias, pero el enemigo nos quiere robar una bendición. Te prometo que escuché la voz de Dios que me lo dijo. Y nos fuimos para la casa de estas personas, llegamos, comimos, estábamos ahí. Cuando fuimos y regresamos, esta persona sube a su cuarto y cuando baja nos da 50,000 pesos para el ministerio. Esos son los milagros que Dios hace cuando tú aprendes a descansar en Él. Cuando tú le dices, Señor, esto no es mío. Cuando tú logras entender que tu casa no es tu casa, es la casa de... Voy a volver a preguntar, creo que no escuché bien, ¿verdad? Cuando tú entiendes que tu casa no es tu casa, sino que es la casa de... Otra vez de eso. Cuando tú aprendes a saber que todo lo que tienes no es tuyo, sino que es de Dios, aprendes a descansar en Él. Y tarde o temprano, según tú, Dios va a hacer algo, pero Él lo va a hacer en el momento justo, en el tiempo oportuno. Él te va a enseñar con todo lo que Él hace en tu vida. Por eso no puedes caer en los engaños de las finanzas. Porque si tú sigues en ese engaño, difícilmente vas a prosperar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar. Y luego dice, número 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Ahora repitan conmigo, otra vez, yo seré esa tierra fértil. Números capítulo 13, versículo 25 al 33. Números capítulo 13, del 25 al 33. Y dice así, pon atención, dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ojo bien, dice el 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos por reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Número 14, versículo 14, del 1 al 11. Y dice, pongan atención: entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor, no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Número 6.
Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Número 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las enseñanzas que he hecho en medio de ellos? Y ahí nos vamos a detener. Doce espías que eran tierra fértil, y 10 que era una tierra de pedregales o de espinos. ¿Saben qué es lo más curioso? Que los otros 10 espías reconocen que la tierra era como Dios había hablado. Dicen: ciertamente es una tierra donde fluye leche y miel, dice, ¿verdad? Pero, y ahí se convirtieron en una tierra que no era fértil. Pero hay gigantes en esa tierra. Pero vamos a ir a morir ahí. Pero van a atrapar a nuestras mujeres y a nuestros hijos. ¿No sería mejor que muriéramos en Egipto, que muriéramos en el desierto? ¿No sería mejor que nos regresáramos a Egipto? Dice la palabra. A veces estamos siendo una tierra llena de tanto afán, que lo primero que hacemos cuando viene una prueba o una dificultad es tratar de volvernos del lugar de donde Dios nos sacó. Lo primero que hacemos es tratar de regresar al mundo. No, es que como Dios no me contesta, ¿para qué lo voy a seguir? ¿Verdad? Era más feliz en el mundo. Es una mentira del diablo. Es una gran mentira que el enemigo implanta en tu mente para que tú retrocedas. Y retrocedes porque no tienes la palabra de Dios sembrada en tu vida y no la estás regando, no la estás cultivando, no estás trayendo un fruto sobre esa palabra, sobre esa semilla. Pero hubieron dos: Josué y Caleb. Ojo, porque ellos reconocieron lo mismo, ¿sí o no? Una tierra que fluye leche y miel y que tiene buenos frutos. Y también reconocieron que habían gigantes y que habían personas que podían acabar con ellos. Pero ahí es donde ellos siguieron siendo tierra fértil. Pero si Dios está con nosotros y Él nos entrega la tierra, no importa el gigante, no importa los guerreros, no importa el ejército, si Dios está conmigo, esa tierra es mía. Si Dios está contigo, ese milagro es posible. Eso es lo que Dios está diciendo hoy. No todo le toca a Dios. Hay una parte que te toca a ti. Y cuando tú haces tu parte, el resto le toca al Dios Todopoderoso. Cuando iba a nacer nuestro hijo, no teníamos nada. Porque no teníamos ni siquiera un seguro, porque no estábamos pensando todavía tener un hijo. Porque para empezar, mi esposa no podía tener hijos. Y cuando supimos la noticia, miren bien, cuando supe la noticia, yo tenía 3 meses de haber renunciado a mi trabajo. Y acabo de renunciar al trabajo, me quedo con una casa pagando agua, luz, teléfono, electricidad y la noticia de mi bella esposa que estaba embarazada, ¿verdad? Aleluya, decía yo, ¿verdad? Pero por dentro tragaba saliva y decía: Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero decidimos confiar en el Señor. ¿Y saben qué pasó? Dios proveyó para todo lo que necesitábamos. Pero como Dios no se queda con nada, no solo nos dio lo que necesitábamos, nos regaló incluso una camioneta para que pudiéramos estar más cómodos con mi esposa y mi hijo.
No, no están entendiendo, por el amor de Dios. Es que Dios no te va a dar lo justo cuando tú aprendes a depender de Él, porque Él no sabe dar lo cabal. Él siempre da una medida grande, rebosante, apretada. Dios no solo va a hacer tu milagro, va a hacer algo tan grande que incluso la gente que está a tu alrededor va a reconocer a tu Dios. Porque cuando Dios cambia tu vida, cambia y transforma la vida de la gente que está a tu alrededor. Marcos capítulo 10, versículo 17. Y con esto voy aterrizando. Marcos capítulo 10, versículo 17. Yo sé que ustedes lo tienen ahí en pantalla, déjenme llegar a mí. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 23. Lo vamos a leer en PDT, Palabra de Dios para Todos. Y mira qué casualidad, pastor. Yo creo que tú lo hablaste el martes pasado, si no estoy mal. Marcos capítulo 10, versículo 17. Y dice: cuando Jesús estaba saliendo, un hombre se acercó corriendo, se arrodilló ante él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Ahí detengámonos. Un muchacho que era rico, que estaba acostumbrado a ser una persona que se arrastraba, ¿verdad? No sé cómo le dicen aquí, pero una persona barbera, ¿está bien el término? ¿Sí? Una persona barbera, ¿verdad? Ahí lleva la barba en todo el piso. Era una persona barbera. Porque miren, él tenía una pregunta muy importante, pero llega primero adulando a Dios, ¿verdad? Maestro bueno, le dice, ¿qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Hemos tenido el honor de poder estar con gente de gobierno en Guatemala. Y eso, miren ustedes, es una de protocolos. Pase usted, no, pase usted, pase usted. Y ninguno de los dos pasa, ¿verdad? Y entonces paso yo, porque si no quieren pasar ellos, alguien tiene que pasar, ¿no? Y entonces me imagino que este muchacho era igual, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le dice algo que hasta el día de hoy me sigue impactando. Jesús lo miró y con afecto le dijo, perdón, uno atrás. No, sí estamos bien, perdón, maestro, no, perdonen ustedes, ahora sí. Jesús le contestó, número 18, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Hay gente que dice, es que mire profeta, es que como usted es bueno, por eso es que Dios le hace los milagros. No es porque sea bueno, es porque reconozco que el único que puede obrar en mi vida es Dios. No es porque sea bueno, no es porque sea santo, porque yo sigo teniendo tentaciones, sigo teniendo problemas, ¿verdad? Sigo cayendo a veces en algún error, más con el tráfico de Guatemala, que a veces dan ganas de ahorcar a un par de hermanos que van ahí manejando, ¿verdad? Y miren, pues es que a mí me encanta esta historia. Y dice, tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes y respeta a tu papá y a tu mamá. Ojo, el 20. El hombre dijo, maestro, yo he cumplido esos mandamientos desde que era joven. Es que este muchacho era un pan de Dios, por el amor de Dios, ¿verdad? O sea, Jesús le dice, ¿conoces esto, este mandamiento? Desde chiquito yo los hago todos. Era una tierra fértil, aparentemente, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ese muchacho era una joya en el reino de los cielos. Estaba hecho y derecho. Número 21, Jesús lo miró y con afecto le dijo, te hace falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes. Dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Jesús le pegó al clavo, ¿verdad? Jesús le pegó en el botoncito donde sabía que al muchacho le iba a doler. Todos los demás mandamientos los hacía perfectos, pero una cosa le faltó para poder ser una tierra fértil: entregarle todo a Dios. Yo no sé ustedes, pero haber tenido el privilegio de que Jesús pasara y me invitara a seguirlo, yo le hubiera dejado todo por seguir al Señor. Le hubiera dicho, repártanse lo que quieran, hagan lo que quieran con las riquezas, porque encontré un tesoro que es mayor que el oro y la plata.
Encontré al Rey de Reyes y Señor de Señores. Encontré lo más importante en mi vida. ¿Y sabes algo? Jesús ha tocado tu corazón y te ha dicho: ven y sígueme. ¿Cuál es el pretexto que le has puesto hasta hoy para no ser una tierra fértil? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿Tu salud? ¿Tu empresa? ¿Tus negocios? ¿Cuál es el pretexto que le has puesto? Porque tal vez cumple los mandamientos, ¿verdad? Pero tal vez hay algo que está robando el primer lugar a Dios. Y eso es suficiente para que no seas una tierra fértil. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Y con esto termino, se los prometo. Sí, vamos bien. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Estamos ahí? Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, dice la palabra. Eso es una tierra fértil. Aquel que se preocupa no solo por agradar a Dios y no caer en el pecado, sino que se preocupa porque Cristo sea el centro de su vida. ¿Cuántos de aquí son gente que son cristocéntrica? No saben qué es eso, ¿verdad? Que Cristo es el centro de sus vidas, pues. ¿Cuántos de aquí son así? Amén. Porque vas a empezar a ver milagros, prodigios, señales y maravillas de parte de Dios. Y no estaba ahí, pero ahorita sí termino con esto. No vayan ahí. Zacarías capítulo 4. Es que esto aquí se pone bueno. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice así: Él me dijo: este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No están entendiendo. Ese es el mensaje del Señor para Casa de Fe. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. No es con tu estrategia, no es con tus puertas, no es con tus conexiones, es con el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que dice: cuando se me abra la puerta que estoy tocando, no es tu puerta, es el Espíritu Santo. ¿Así consiguieron este lugar o no? Así van a conseguir el otro. No, denle ese fuerte aplauso al Señor. Así han hecho los otros congresos, así van a hacer este también. Porque no es con el marketing, no es con cuántas entradas, es con el Espíritu Santo de Dios. Y Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy. Hoy el Espíritu Santo ha venido a este lugar para transformarte, para cambiarte, para que tú puedas dejar de ver lo terrenal y empiezas a ver lo espiritual. Josué y Caleb sabían que si iban por su propia cuenta no lo iban a lograr, pero sabían que si el Dios Todopoderoso iba con ellos, esa tierra sería de ellos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y ahí con tus ojos cerrados, quiero que puedas imaginar lo siguiente. David llega delante del filisteo.
David llega delante del gigante. El gigante se burla de David y le dice que va a dar su carne para que las aves se lo coman. Pero viene David y le dice: tú has venido en contra de mí con espada, con jabalina, con arco, pero yo vengo en el Dios Todopoderoso. Es que no estás entendiendo. No es el tamaño de tu enfermedad, no es el tamaño de la deuda, no es el tamaño del problema. Es que si Dios está contigo, ese problema va a caer. Si Dios está contigo, el problema ya fue vencido. No eran las piedras, no era la onda, era que Dios estaba con David. David pudo llegar con un palo, pudo haber llegado con arena, pudo haber llegado con nada, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores iba delante de él como un poderoso gigante. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Disfruta la presencia del Espíritu Santo, porque la presencia del Espíritu Santo está en este lugar, está palpable. Yo estoy erizado por la presencia de Dios. Hoy el Padre te dice: tu milagro lo viniste a traer. Hoy el Padre te dice: te cambié la mente, te cambié el corazón, ahora viene tu milagro en camino. Porque no es que tampoco